Soy del grupo octavo C y empezamos. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es la antropología forense y pues es la disciplina que aplica el saber científico de la antropología física y de la arqueología a la recogida y análisis de la evidencia legal. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que tenemos que basarnos en diferentes ciencias, como es tanto la antropología física, en la que vamos a estudiar los huesos, y parte de la arqueología, que es esta ciencia que estudia todos los elementos que se podrían encontrar enterrados en, en algún terreno. Entonces hay que combinar esta y pues así se complementa la antropología forense. La principal labor es la recuperación, la descripción e identificación de restos esqueléticos humanos. Eh, entonces, es pues, un apoyo a la medicina forense porque esto nos va a ayudar en cadáveres a recuperarlos, a describirlos y a poder identificarlos, pero principalmente se basa en los restos esqueléticos. Esto va a variar, depende del estado de descomposición que se encuentre en un cadáver, porque recordemos que hay diferentes estadios de descomposición, entonces pues el antropólogo principalmente va a proporcionar información de restos esqueléticos, más sin embargo puede darnos en diferentes estadios, pero es más importante en esos que ya se mencionó. También se pueden encontrar cuerpos en descomposición, cremación, fragmentación o desarticulación, por eso es importante que se trabaje con las diferentes áreas de medicina forense. Podemos ver en la foto de la izquierda pues la composición de un ser humano que tiene tejidos blandos, tejido óseo y el principal en el que va a estudiar la antropología es el tejido óseo o el tejido duro, por así decirlo. Y en la imagen de la derecha, pues los tipos de grado de descomposición, si es un cadáver fresco, un cadáver ya hinchado, en descomposición activa, en putrefacción o ya la esqueletalización, que es el principal donde aborda la antropología. Ahora, los casos típicos a los que se va a presentar o va a enfrentarse un antropólogo es tanto homicidios recientes a la destrucción ilegal de antiguos enterramientos de poblaciones arcaicas. Homicidios recientes, pues como escenas del crimen, que tenga que ir una persona eh, a reconocer cadáveres y pues el antropólogo es de diferente ayuda para recabar tanto las pruebas que se puedan encontrar como parte del levantamiento del cadáver. Entonces, los antropólogos pueden operar desde casos individuales, como ya mencioné, homicidios, hasta desastres colectivos, restos históricos y evidencias internacionales de transgresión de los derechos humanos. Y en la foto a la izquierda tenemos la recabación de pruebas, que es importante que también realice el antropólogo. El antropólogo principalmente en pruebas que tienen que ver con arqueología, de exhumación o excavación de restos. Y del lado derecho, pues también de antiguos enterramientos de poblaciones arcaicas que solo se cuenta con el hueso de la persona. Entonces, pues para conocer un poco de ellas. Hablando de la histología, de la historia de la antropología, pues es una ciencia pues que no tiene fecha como tal cuando fue el estudio del esqueleto humano, pero tiene una larga historia. Ya que en el desarrollo de la obra de los antropólogos físicos están fascinados por las colecciones anatómicas de museos y universidades. Por eso que los antropólogos querían establecer que había diferencias esqueléticas desde hace mucho tiempo. Las primeras muestras de lo que llamamos antropología forense pues se pueden atribuir a unos pocos juristas envueltos en complicadas batallas legales, o sea que tuvieron que dar pruebas donde se contaba simplemente con estructuras óseas. Entonces, pues ellos buscaron los conocimientos necesarios para ganar y se sirvieron de ellos en los procesos que estaban inmersos. Se habla de la primera aplicación en un tribunal de la antropología que tiene que ver con el juicio de Webster Parkman, que
en el que Oliver Wendell Holmes y Jeffrey Wyman, que eran dos anatomistas de Harvard, fueron llamados o solicitados a examinar unos restos humanos, principalmente eran restos óseos, que se creía que correspondían a un médico desaparecido llamado Dr. George Parkman, que él fue un profesor de química de Harvard, a lo que John Webster, que había sido el principal acusado del delito y se encontraba con pruebas sustanciales, pero se encontraba ya simplemente con estructuras óseas de, de Parkman. Entonces, John Webster fue acusado, pero como tal antes no se tenían las pruebas precisas. A lo que o sea, se conocía que Webster le debía dinero a Parkman, que habían encontrado restos, pero aquí fue cuando intervinieron tanto la antropología, el doctor Wendell Holmes y Jeffrey Wyman, junto con otra persona que identificó algunas de las prótesis dentales de las víctimas entre las cenizas, que aquí también se habla de la odontología forense, cómo se empezó a dar. Y así Holmes y Wyman testificaron que los restos precisamente hallados se habían coincidido con la descripción de Parkman, y pues Webster en esa época fue ahorcado, pero es importante pues esos antecedentes, ya que pues gracias a la identificación por medio de estructuras óseas se pudo determinar que precisamente el cuerpo era de, de Parkman, y Webster pues fue declarado culpable. Ahora, ¿en qué se diferencia el trabajo de un antropólogo del de un médico forense? Bueno, pues el antropólogo se va a enfrentar a un esqueleto, mientras que el médico forense habitualmente a un cuerpo con carne. Como ya les menciono, pues el antropólogo se va a centrar en tejidos duros, en tejidos óseos, en comparación con el médico forense, que va a estudiar los tejidos blandos, y pues es muy útil cuando la descomposición está muy avanzada o el trauma óseo es un elemento principal de la muerte. Por ejemplo, se sospecha que la persona tuvo una caída que tenga que ver con el cráneo y esto le puede provocar la muerte, es cuando el antropólogo puede ayudar con la determinación del caso y efectuar por medio de la osteología, que es la ciencia que estudia los huesos, pues determinar si efectivamente se trató de un trauma, un traumatismo craneofacial o craneoencefálico que pudo haber provocado la muerte. Los objetivos de la investigación antropológica, pues el primero, que es fundamental, identificar que efectivamente sean cadáveres de una persona humana, poder recabar todas estas pruebas y pues después determinar la causa junto con médicos forenses, los patólogos, etcétera. Poder llevar a cabo una determinación de cómo fue la forma de la muerte, determinar la causa, cuándo fue el suceso, cuándo fue esa muerte que pasó, y la captación de toda evidencia física. Esto es con un conjunto de especialistas, ¿no? El antropólogo no actúa por sí solo, tiene que actuar con los médicos forenses, etc. El antropólogo con adiestramiento que tiene osteológico, pues maximiza pues, la información extraída de restos humanos esqueletizados. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Pues si estás bien adiestrado con información osteológica o que estudió bien todo lo que es la osteología, pues vas a saber determinar si el cadáver, el sexo, la edad, cuándo fue el momento de la muerte, etcétera. En cambio, un antropólogo que tiene un adiestramiento arqueológico, ¿qué significa esto? Que puede recuperar pruebas del lugar de la extracción de las estructuras óseas. Entonces son dos partes fundamentales de la antropología forense, tanto la extracción de pruebas y la preservación de estas, como ya teniendo las pruebas, dar la mayor información de estas. Bueno, la antropología física forense, para cumplir con sus objetivos, utiliza las técnicas de la osteología y sabe diferenciar de los restos óseos humanos de los no humanos, entre un esqueleto masculino y uno femenino, así como determinar características sexuales como la edad al momento de la muerte, el sexo, la estatura, la afiliación biológica, entre otras. Pues sabemos que
tanto el sexo masculino como femenino, puede haber variedades anatómicas de una persona a otra, pero aparte por el sexo se puede distinguir, por ejemplo, en la pelvis, la mujer tiene fisiológicamente, anatómicamente hablando, esta pelvis más abierta para que en dado caso que se embarace, pues pueda nacer el bebé, el producto por ahí. En cambio, un hombre, entonces son esas características que el antropólogo, al momento de haber estudiado la osteología, pues debe saber diferenciar entre un cadáver de un sexo masculino a un cadáver de un sexo femenino. También se puede tener la causa de la muerte siempre y cuando hayan dejado marca en los huesos como consecuencia de traumatismo. O sea, el antropólogo aquí va a ser útil si es que se te sospecha de un trauma óseo o de un traumatismo que haya implicado el daño a las estructuras óseas o a los huesos. Por ejemplo, que la persona saben que se cayó y se golpeó la cabeza, como vamos a ver más adelante en un caso clínico. Pues aquí el antropólogo puede, al momento de la autopsia, pues, determinar si en verdad si hubo un daño al tejido óseo o no. El antropólogo debe trabajar junto con el arqueólogo forense, el criminalista de campo y el médico forense de construir las mecánicas de hechos y lesiones. También debe señalar el posible agente vulnerante con el que se llevó a cabo esa lesión y tanto el tratamiento antemortem y postmortem dado a la víctima, finalmente pues la identificación, que es lo más importante de, de la medicina forense, la identificación del cadáver y la testificación de qué fue lo que pasó. Bueno, la antropología forense como auxiliar en la medicina legal, ya hablando un poquito más enfocado en el tema, hablamos de que es útil, por ejemplo, en casos donde necesitamos determinar la edad de personas no documentadas, donde hay diferentes víctimas, como por ejemplo en accidentes aéreos, cadáveres en fosas clandestinas, víctimas de acciones bélicas o criminales y en algunas exhumaciones histórico-arqueológicas de interés. Como les mencioné, pues los antropólogos son importantes en este tipo de cuestiones porque puede que se encuentren diferentes cadáveres y ya en un estado de descomposición avanzado o esqueléticas. Entonces, pues se apoyan los médicos forenses, ya que no se encuentra un tejido blando, pero sí el óseo para poder determinar si esos restos pertenecen a cierta persona, poder juntarlos y poder llevar a cabo tanto la determinación de la muerte, qué tipo de persona era, etcétera. Se cuentan con varias funciones tanto clásicas como modernas de la antropología forense. La primera es la recuperación de restos humanos de las escenas del crimen. Pues el primer paso de cuando se encuentra un cadáver es la recuperación de restos esqueléticos o ya sea parcialmente esqueléticos. Estos, estos cuerpos pues, se pueden encontrar en un estado tanto carbonizado, enterrados, y es por eso que es importante cuidar estos restos óseos porque también se consideran pues, partes de las pruebas para poder llevar a cabo una identificación más rápida y confiable. Entonces es importante pues que el primer paso de la recuperación de restos humanos se lleve a cabo correctamente. ¿Por qué? Porque es el primer paso y es donde se pueden o no recuperar diferentes tipos de pruebas para que se lleve a cabo correctamente el proceso de identificación del cadáver. La determinación de intervalo post-mortem es, por medio de la antropología, pues se puede determinar si el hueso está recientemente, que por ejemplo se encuentre hidratado o deshidratado levemente, podríamos hablar de que el cadáver pues no se encuentra en un estado de descomposición tan fuerte, tan tardío o que no tiene tanto tiempo de que falleció la persona. En cambio, pues si se trata de algún resto que el hueso principalmente ya se encuentra seco, ya se encuentra deshidratado, pues se podría decir que es una persona que ya tiene bastante tiempo que falleció. Esto, hablando del intervalo post-mortem, se menciona en el artículo que a lo mejor no es una prueba tan importante, pero sí se debe determinar cuánto es que lleva el cadáver de fallecido. La determinación del origen de demanda de restos, pues cuando se encuentran restos óseos, principalmente que es lo que les menciono que la antropología estudia, pues se necesita confirmar si en verdad se trata de un origen humano, o a veces es complicado porque se encuentran quizá dos costillas,
dos vértebras, un radio, un cúbito. Entonces hay que determinar si en realidad es de origen humano o si es de otra especie. Entonces se puede apoyar tanto de pruebas de laboratorio para cumplir este propósito de confirmar si en realidad las osamentas son de origen humano. Hay que construir el perfil biológico, ya sea de un putrefacto, de un quemado, un esquelético, un desmembrado. Entonces aquí se debe trabajar el antropólogo con el patólogo, restos que ya están descompuestos, no identificados. ¿Para qué? Para poder determinar la edad, el sexo, la raza, la altura, si tenía patologías detrás, o si estaba con normalidad la persona, con el fin de crear un perfil biológico, pues, de esta persona. Aquí es importante, pues, que el antropólogo se interactúe tanto con el patólogo, porque estamos hablando de otro tipo de tejido, ¿no? Que tiene que ver histológicamente. En la reconstrucción cronofacial, pues es una técnica que actualmente se menciona que ha avanzado mucho, pero no está confiable, ya que ¿qué es lo que se hace? Se reconstruye, como su nombre dice, un cráneo facial. Se hace una reconstrucción por medio de computarizada de la persona o del cadáver muerto. ¿Para qué? Para que las personas pues, puedan hacer uso de la memoria y saber si en verdad pues, esa paciente puede ser reconocida o no. Se menciona que actualmente ese tipo de reconstrucción pues va en desarrollo, más en desarrollo, entonces para que pueda ser más confiable en próximos estudios, cosa que actualmente es imprecisa, ya que pues es muy difícil recrear como tal la persona que ha fallecido, pero esperemos que próximamente sea más fácil. Sabemos que en los diferentes tejidos del cuerpo se encuentran restos de ADN, con lo que si en osamentas o en tejidos óseos, pues puede ser crucial la identificación de este ADN en este tipo de tejidos, con lo que se cuenta con la identificación o prueba de ADN, por ejemplo, en los huesos, pero se menciona que no se debe ver con una solución con esta identificación. Simplemente encontrar el hueso, aislar el ADN, saber que es típico de esa persona, pero se debe realizar todas las demás pruebas que ya se mencionó. No solo basta con la identificación del ADN. La existencia y la determinación de la causa y la forma de la muerte, cuando se trata de traumatismos, puede haber una declaración de tanto el origen antemortem, perimortem y postmortem. Por eso es esencial que se cuente un antropólogo junto con todo el equipo médico forense, tanto el patólogo, el médico legal, para que éste pueda pues, dar su versión y apoyar a qué es lo que pasó en verdad. Más sin embargo, el antropólogo no sustituye para nada ni al patólogo ni al médico legal. Es una ayuda que nos da más información, principalmente si se encuentran cadáveres en fase de esqueletización. En desastres masivos, pues, que se encontrarán muchos cadáveres, pues los antropólogos ayudan a la recuperación de estos óseos y al análisis posible del trauma. En fosas comunes, como ya mencioné, por ejemplo, que se encuentran diferentes también tipos de personas ya en un estado de esqueletización, pues es común que se encuentren muchos cadáveres, en dado caso que sean 5 o 6. Entonces hay que implementar este tipo de reconocimiento con un antropólogo para que nos dé más información. Conclusión, pues el trabajo del antropólogo es de suma importancia ya que pues, nos apoya en todo este ámbito de medicina legal, medicina forense, para establecer la identificación de un individuo, entonces para acercarnos más al objetivo de la medicina forense. Ahora abordando lo que es el caso clínico a continuación. Bueno, en el caso clínico tenemos lo que es un caso de antropología forense, precisamente de lo que se acaba de presentar en el tema.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos para presentar primero? Pues tenemos un masculino de 45 años de edad, que pertenece a un grupo racial caucásico, con etilismo crónico, que según los casos antecedentes aportados por la instrucción penal que investigó el hecho, pues es encontrado tendido en el suelo al lado de un vehículo de tracción animal, que sería un carretón, eh, que fue detenido en el borde de una carretera rural. Al ser examinado por los médicos del servicio de urgencias del centro asistencial de la localidad, se constata de que esta persona sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que se le traslada a la unidad de cuidados intensivos emergentes, la UCIE, del Hospital Universitario Comandante Faustino Pérez Hernández, donde se le aplican medidas de soporte vital y se sutura una herida contusa que presentaba en la región occipital. Pues aquí tenemos los datos importantes subrayados en amarillo, que es una persona de 45 años de edad, con etilismo crónico. Se encontró tendido en el suelo de un vehículo de tracción animal y que cuenta con, se constata de un traumatismo craneoencefálico severo. Se le aplicaron medidas de soporte vital y eso es importante, se encontró una herida contusa que presentaba en la región occipital. Se quedamos con esto. En dicha unidad asistencial, pues la persona fallece a pesar de la asistencia médica y se le practica la autopsia judicial, como lo dicta la ley. Pues aquí en este paciente surge la duda acerca del origen etiológico del trauma, porque se ya sabe que se golpeó en la cabeza, pero se puede pensar tanto en una caída desde el vehículo, en la carretilla, al ser un vehículo inseguro, a lo mejor una carretera que estaba mal pavimentada, etcétera, o también en la posibilidad de una agresión con un instrumento contundente. Entonces tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿esto fue un accidente o fue un homicidio? Por lo que el traumatismo craneoencefálico pues se piensa que podría ser un accidente. Entonces lo que puede ser importante aquí sí la ayuda de un antropólogo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hubo un trauma que implicó a lo mejor la cabeza y el cráneo. Bueno, en los hallazgos de la autopsia y parte de lesiones, en el examen externo del cadáver se describen signos anatológicos que concuerdan con la hora de la muerte establecida. Y como signos de violencia, pues encontramos los siguientes. La parte de lesiones es una herida contusa superficial de 0.5 centímetros de longitud sobre la base excoriativa de 3 centímetros de diámetro. Un momento más se presentarán las fotos. Esto en la región occipital. Y múltiples erosiones, la mayoría de 3.3 centímetros de diámetro en región de la mucosa labial inferior, lo que pues nos puede demostrar que pues sí hay signos de violencia. Se describen parte de lesiones, que es la medición, qué parte fue, qué tipo de, de herida fue, con qué tipo de agente vulnerante fue. Entonces se cuenta con las fotos y se lleva a cabo la autopsia, pues en la que en el interior del cadáver se evidencia en la cavidad craneal, que fue donde principalmente fue el golpe. Podemos observar un hematoma subgaleal circunscrito en la región occipital, focos contusivos cerebrales y cerebelosos que se pueden ver en la imagen de la derecha, estos focos, esta hemorragia, y la hemorragia subaracnoidea universal, congestión meningia también y edema cerebral severo, tanto como esto que es importante, la fractura lineal y paramediana en fosa craneal posterior derecha, que si podemos ver la foto del lado derecho, podemos ver lo que es la fractura lineal y paramediana en la fosa craneal posterior derecha. Entonces, pues aquí, como ya mencioné, el antropólogo sería de bastante utilidad, ya que nos podría ayudar a determinar si esta fractura tuvo algo que ver con la muerte del paciente, con esta hemorragia, pero aquí ya no está implicando lo que es el hueso. Bueno, en el examen del resto de las cavidades del cadáver no aporta nada de interés forense. Eh, en las demás cavidades, pues, puesto que el golpe fue directamente en la cabeza, entonces pues se lleva a la conclusión de que la hemorragia subaracnoidea descrita del lado izquierdo aquí, el cerebro, y esta hemorragia masiva que tuvo,
Llevó un efecto de masa, se acumuló tanta sangre, tanto líquido, que pues sabemos que dentro del cráneo hay una cierta presión. Pero al haber mayor líquido, pues todavía esta presión aumentó más, lo que provocó una compresión cerebral, que fue este edema que llevó a la muerte a esta persona. Con lo escrito anteriormente, todo limitado a la región encefálica, que es el punto de interés, y particularmente gracias a la observación detallada, pues surge un agujero magnum que tiene una extensión de 8.5 centímetros hasta la fosa craneal posterior derecha. Los peritos actuantes arriban a la conclusión de que la causa directa de la muerte fue hipertensión endocraniana por este acúmulo de sangre, por la hemorragia cerebral, que tuvo que ver con el traumatismo craneoencefálico. Esto a consecuencia del traumatismo severo que recibió este sujeto del carretón, planteándose una etiología médico-legal accidental. O sea, se planeó en el momento en que se había confirmado, pues que esto pudo haber sido más que nada accidental, a pesar de no observarse el cuadro lesional típico de una caída. Eh, ya que pues, en la fractura observada y escrita en la fosa posterior derecha puede y suele producirse por una caída simple hacia atrás. Se descartó la etiología homicida. ¿Esto por qué? Pues porque se observa más frecuente en las caídas aceleradas o complicadas esta fractura que tuvo esta persona. Y se encontraron otros mecanismos lesivos ajenos a la caída. Entonces por eso se está descartando pues esto, porque no se encontraron otros mecanismos lesivos, etcétera. Y también, pues, una paciente, una persona que tuvo a lo mejor una etiología homicida, pues puede haber evidencia de lesiones de defensa o de lucha y desorden junto con huellas de violencia en el lugar del hecho. Además de que se encuentran indicios criminalísticos, cosas que pues en esta persona no se encontraron, ya que simplemente se encontró a la persona caída al lado de su carretilla. Sin embargo, no se encontró que haya presentado resistencia o algo así. Bueno, entonces este fue el caso clínico. Espero que les haya sido de su interés. Sabemos pues que en este caso hubo un traumatismo directo craneoencefálico, pues implicó que se viera afectado el cráneo. Entonces, pues aquí la antropología o el antropólogo, pues sí interviene, ya que pues si hablamos de antropología, pues las caídas constituyen un tema especial a nivel médico forense, ya que pues se pueden conocer como un disturbio fugaz irreversible del equilibrio con desviación del centro de gravedad y derrumbe del cuerpo sobre el mismo plano de sustentación, por lo que pudo haber sido causado por diferentes cosas, como en este caso, tanto una caída accidental como hasta una caída homicida que haya podido aventarle a una persona. Entonces, las fracturas de cráneo también se pueden dividir o clasificar en diferentes categorías, lo que es parte de la tarea del médico antropólogo. Entonces, pues bueno, aquí sí, por medio de la osteología se llevó a cabo el estudio del hueso, se determinó que la persona sufrió un accidente y pues eso fue todo.